Bueno, de lo que estábamos hablando recién, que eran los instrumentos de medición, nosotros habíamos visto que lo que estábamos midiendo en realidad eran longitudes, usábamos instrumentos de medición para medir longitudes, y las longitudes, nosotros por lo que estuvimos viendo ya deberíamos poder registrar que son magnitudes escalares. Que no son escalares, sino que son vectoriales, entonces a empezar a ver cuáles son las magnitudes. Vamos a ver un elemento que nos... ¿Puede ser que se esté cortando o soy yo? Perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, se cortaba se muchísimo. estaba cortando. Se trabó todo. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Puede repetir lo que ¿Ahora dijo? me escuchan bien o no? Sí, sí, mejor. sí. Ahí mejor. Pero si ahora me escuchan bien. Sí, sí. Sí, ahora sí. Bueno, En realidad no. las magnitudes vectoriales nosotros habíamos estado viendo un poquito en las primeras... Se lo entiende mal. Bueno, no, sí, ahora estoy callada porque estaba esperando a ver si me escuchaban bien. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí mejor. Sí, ahora sí. ¿Ahí se escucha mejor? Pasa que cuando dice pocas palabras no se traba, pero cuando empieza a hablar y a explicar... Justo empezás a hablar de lo se traba importante, una máquina. empieza a trabar. Bueno, ahora ustedes díganme, yo sigo hablando y ustedes díganme a ver si se corta, a ver si cómo lo soluciono. Dale. ¿Sí? Bueno. Bueno, las magnitudes vectoriales nosotros habíamos visto un poquito al principio cuando veíamos teoría que se diferenciaba de las magnitudes escalares porque además de darle un valor numérico y una unidad, nosotros teníamos que definirle el sentido y la dirección. Bueno, ese valor numérico, que yo ahí entre paréntesis les puse módulo, es como lo vamos a empezar a llamar a partir de ahora. Y para poder trabajar con las magnitudes vectoriales vamos a necesitar utilizar una herramienta matemática que son los vectores. Estos vectores son segmentos de recta que parten de un punto hacia otro, podemos trabajarlos en el espacio, nosotros los vamos a trabajar en general en 2 dimensiones solamente. En física los utilizamos justamente para poder expresar las magnitudes vectoriales y se representan gráficamente con una flecha, no es que los vamos a representar gráficamente nosotros, se representan con una flecha. Entonces los vectores, para los que hayan estado viendo un poco ya el apunte, es este segmento de recta donde nosotros vemos que tiene un punto de aplicación, que es este punto A, que lo llamamos origen, tiene un extremo, que es el sentido, que en el extremo, en realidad, nosotros le ponemos la flechita con la que indicamos el sentido. La recta acción, que es esta línea punteada sobre la que nosotros vamos a poner nuestro vector, es la dirección, y la longitud de este segmento es el módulo. Esto se llama módulo también porque en realidad cuando nosotros hablamos de módulo estamos hablando de algo que es positivo. Si nosotros tenemos un segmento de recta, siempre vamos a tener una longitud que va a ser positiva. Después, dependiendo del sistema de referencia que pongamos, nosotros vamos a decir si para un lado le ponemos positivo, para el otro lado negativo, pero siempre la longitud va a ser positiva. Y a los vectores, cuando ustedes vean una letra, como simbolizan acá arriba en el cuadrito, que yo les pongo las distintas maneras de poder simbolizar un vector, que es con una letra, por ahora no importa si es mayúscula o minúscula, pero tiene que tener la flechita arriba para indicar que es un vector, o a veces se utiliza la letra en negrita, y si no, se puede también identificar poniendo cuáles son las letras del origen y del extremo con la flechita arriba o en negrita. O sea, que a partir de ahora, cuando ustedes vean en cualquier presentación, en cualquier parte de la bibliografía o en cualquier parte del apunte, una letra con una flechita arriba, significa que vamos a estar hablando de un vector o más precisamente de magnitudes vectoriales. Ahora, cuando nosotros empecemos a trabajar magnitudes escalares, lo que nos interesa a nosotros de poder
trabajar con los vectores es que vamos a poder hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Los vamos a poder sumar, los vamos a poder multiplicar, los vamos a poder multiplicar un vector por un número, y entonces tenemos que empezar a ver cómo aplicar vectores para poder después, por ejemplo, sumar fuerzas, que son magnitudes vectoriales. Entonces, la primera operación que vamos a ver es multiplicar un escalar por un vector. ¿De qué estoy hablando yo cuando estoy hablando de un escalar? De un número cualquiera. De un número cualquiera, digamos. muy bien. ¿Sí? De una Entonces, fíjense que yo acá pongo n por a, yo tengo un vector a, cualquiera, no sabemos la longitud, por ahora no nos importa. Sabemos que es un vector porque es una letra que arriba tiene una flechita. Entonces, si yo acá les pongo n, que es un escalar cualquiera, un número, que fíjense que no tiene flechita arriba, entonces no es un vector, es un número. N por un vector, yo pongo igual a b, que es un vector. Así que fíjense que cuando yo hago un número por un vector, lo que me está dando es un vector. Este n, que es un escalar, un número cualquiera, lo que va a hacer es, por ejemplo, alargar o achicar el vector o acortar el vector, y vamos a ver si ese n es positivo o negativo, qué es lo que sucede con el vector. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá que el vector este es un medio de a, ¿qué significa? ¿Qué le pasa a este vector a? Se achica la mitad. Se va a la mitad. Es la Sí, mitad del la vector original. La longitud del segmento, o sea, el módulo, se achica a la mitad. Si yo tuviera un tercio de a, se achica un tercio. se achica un tercio, y si yo tuviera, por ejemplo, 2 por a, se va el doble, 3 por a, se va el triple, etc. Esto significa que cuando yo tengo un número, que n, que sea mayor a 0, porque un medio es mayor a 0, un tercio es mayor a 0, 5, 6, lo que se les ocurra, ¿qué va a pasar con b? Con la dirección del... Cuando yo multiplico a por un escalar, ¿qué pasa con la dirección del nuevo vector que voy a tener? Se mantiene igual. Chica. La dirección, que es la recta de acción de los dos Se vectores. mantiene. Se mantiene. O sea, Es la misma. el vector va a tener la misma dirección, muy bien. Lo que se modifica es el módulo. Exactamente. Seguimos teniendo el mismo sentido, porque fíjense que la flechita siempre sigue apuntando para el mismo lado, pero va a tener un módulo distinto, salvo que n sea igual a 1, porque si Que vendría a es ser la igual a longitud. 1, vamos a tener el mismo vector. Bueno. ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense, si n, el número por el que multiplico el vector, es menor a 0. ¿Qué pasa con la dirección? Cambia. Cambia. ¿Cambia la dirección? Sí. No, cambia el sentido. Cambia el sentido. Muy bien, Queda igual. Cambia la dirección. la dirección se sigue manteniendo. Lo que se modifica es que va a tener un sentido opuesto al de A, ¿sí? Va a apuntar la flechita para el otro lado, diciéndolo así de manera muy, muy burda. Apunta para el otro lado, ¿y qué va a pasar con el módulo? También va a cambiar, ¿sí? O sea que en este caso, cuando está multiplicado por un número que sea menor a 0, no solo que va a cambiar el módulo, sino que también va a cambiar el sentido. Profe, esto siempre, ¿no? Por cualquier número negativo, siempre cambia el sentido. Siempre cambia el sentido. 100% de las veces. Sí, sí, sí. Bueno, ahora... A no ser que el vector sea negativo también. Pero ¿cómo es? Si el vector es negativo y lo multiplicas por un negativo, se te invierte igual el sentido. Claro, porque está yendo por el otro lado en un principio. ¿Sí? El vector, digamos que por ahora no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Sino que el escalar por el que lo estás multiplicando es positivo o negativo. ¿Sí? Si vos tenés un vector que está apuntando para un lado, decís, bueno, si yo lo multiplico por menos algo, y automáticamente se me va a invertir el sentido. Bueno, ¿qué va a pasar exactamente cuando n sea igual a menos 1? Porque fíjense que acá, si yo digo menos a, significa que yo estoy haciendo menos 1 por a. Cada vez que ustedes tienen algo, en matemáticas también lo deben haber visto, cuando ustedes tienen algo que adelante tiene un signo menos, significa que lo están multiplicando por menos 1. Entonces, a este vector... ¿Qué cosa Sería era? como
como tener menos X, ponele. Exactamente, sí, tómenlo como que sí, como si ustedes tuvieran menos X. X en realidad significa que está multiplicado por menos 1. Bueno, entonces, Profe, una consultita que no me quedó muy claro. Disculpas. dale. ¿Qué significa el 1 que está encima del 2 del que multiplica? Un medio. Ah, o sea, un medio, pero se multiplica solamente por el denominador, entonces. Menos un medio por A. Ah, listo. Ahí está. Es como si fuera A sobre 2. Si ustedes tienen un medio de X, ¿qué significa? Si ponen X sobre 2 es lo mismo. Sí, ahí está. Sí. Que me había confundido. Disculpe. Bueno. No, está bien, no hay problema. Bueno, fíjense que para el caso especial, donde n es igual a menos 1, a este vector, que es menos a, se lo denomina opuesto de a. O sea, tiene ese nombre, es el opuesto de a. Y tiene la misma dirección. Fíjense que cuando multiplicamos por un escalar, la dirección no cambia nunca, sino que lo que hacemos es, como le decía recién, es alargar o acortar el vector y a lo sumo cambiarle el sentido. Tiene el sentido opuesto de a. ¿Y qué pasa acá con el módulo? Claro, acá cambia. El mismo módulo. Se mantiene. El mismo módulo, se mantiene. Muy bien. Y nos queda un caso más, que es que cuando nosotros al valor, al vector a, lo dividimos por su módulo, o sea, por su longitud, lo que vamos a tener es que vamos a tener un vector que va a tener la misma dirección que A, va a tener el mismo sentido que A, y cuando dividimos a un vector por su propio módulo, lo que vamos a tener es un vector de módulo 1, ¿sí? Esto, como yo siempre les aclaro, son cosas que vamos viendo con el correr de la clase, vamos a ir aplicándolos, entonces ustedes no hace falta que ahora traten de memorizar todo lo que yo les voy diciendo. Lo que tenemos que saber es Se traba, profe. que Se traba. Sí, se a trabó todo todo. módulo, a todo vector, perdón. ¿Puede repetir desde esto, desde la última? Porque no se escuchó nada. Sí, se los repito. Bueno, a todo vector que nosotros dividamos por su propio módulo, nos va a terminar dando un vector que su módulo va a ser 1, ¿sí? O sea, un vector dividido por su módulo nos va a dar un vector que su longitud es 1. ¿Esto para qué nos sirve? Porque en realidad, nosotros cuando trabajemos con los vectores... Profe, ¿podría Sí. repetir la última parte que se me trabó a mí? Sí. Cuando nosotros tenemos un vector, cualquier vector, que en este caso teníamos el vector A, si lo dividimos por su propio módulo, lo que nos va a dar es un vector de módulo 1, que se llama vector unitario. O sea que si yo hago A dividido su módulo, lo que voy a tener es un vector que aparte de ser un vector, es un vector unitario. El módulo de este vectorcito es 1. Y se llaman versores, ¿sí? Esos versores son vectores unitarios, su módulo es 1. Entonces, al vector este que nosotros tenemos, le vamos a poner un sombrerito arriba, un sombrerito invertido, ¿sí? Cuando veamos una letra con un sombrerito invertido, sabemos que es un vector que si nosotros le medimos la longitud es 1, ¿sí? Esto, que por ahí se les complica un poquito entenderlo, nosotros lo vamos a estar aplicando con 3 versores, que son estos versores unitarios, que son los que van a acompañar los 3 ejes que nosotros vamos a utilizar comúnmente en un sistema cartesiano. Sobre el eje X hay un versor, o sea, un vectorcito de módulo 1, que lo llamamos Y. Sobre el eje Y hay un versor, o sea, un módulo de vector 1 que se llama J, y sobre el eje Z hay un versor que se llama K. Estos 3 versores se denominan versores fundamentales. Son 3 vectores de módulo 1 que acompañan a cada uno de los ejes. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros medimos algo, o sea, tenemos un escalar, si nosotros hacemos este escalar, puede ser 3, 4, un medio, todo lo que estuvimos viendo por Y, significa que si yo medí sobre el eje X un cuarto y quiero decir que ese un cuarto, por ejemplo,
tiene la dirección y el sentido de X, lo tengo que multiplicar por Y, ¿sí? O sea que lo que estoy haciendo, a cualquier cosa que yo mido sobre el eje X, que me va a dar un número, si yo digo, bueno, lo acompaño por el versor Y, está significando que tiene la dirección y el sentido de Y. Entonces estoy convirtiendo un número en un vector, ¿sí? Si n es mayor a 0, o sea, si yo estoy multiplicando cualquier número sobre el eje X, por ejemplo, un medio, 2, 3, 5, lo multiplico por este versor Y, voy a tener la misma dirección que Y. Voy a tener el mismo sentido de Y. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy midiendo sobre el eje de los menos X, que yo acá no los tengo dibujados, o sea, n es igual a 0, ¿cómo va a ser si yo multiplico ese n, por ejemplo, menos 2 por el versor Y? ¿Qué dirección va a tener? Negativo. La misma. Opuesta. La misma, el sentido opuesto. La dirección, son la ¿cómo va a misma. ser? La La misma. dirección va a ser la misma que Y. Y el sentido va a ser el opuesto a ese Va a cambiar vectorcito porque Y, es por ¿sí? un número negativo. Claro, o sea que ustedes, si yo les digo, bueno, tengo un escalar, me di un cuarto sobre el eje X, y yo les quiero decir, bueno, ¿qué vector me está dando sobre el eje X? Ustedes me tienen que decir, bueno, el vector es un cuarto versor Y. Le estoy dando la dirección y el sentido Y. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo les digo, yo hago una fuerza de 50 newton, por ejemplo, muevo una silla con una fuerza de 50. Ustedes me pueden decir, la fuerza de 50 la hago horizontal, la fuerza de 50 la hago vertical, la fuerza de 50 la hago con otra dirección. Entonces, utilizando los versores, yo le puedo dar una dirección en sentido a la fuerza que estoy haciendo. Por eso es muy importante que a partir de ahora ustedes, estos versores los vamos a utilizar desde acá hasta que terminemos la cursada. Cada vez que acompañemos una magnitud vectorial que esté descompuesta en el eje X y en el eje Y, la tenemos que acompañar de su dirección y el sentido que se la va a dar el versor, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes empiecen a incorporar que cada vez que están hablando de algo sobre el eje X o algo sobre el eje Y, el eje Z lo vamos a dejar por ahora porque no lo vamos a utilizar, tiene que estar acompañado por su versor, o Y o J. Profe, Bueno, sí. en otras palabras, se podría decir que los versores sirven para indicar el ángulo y el signo de un valor. Exactamente, o sea, y cuando le das el ángulo y el signo, si lo decís en las palabras que yo estoy utilizando acá, ¿qué le estás dando con el ángulo y el signo? Justamente la dirección y el sentido. La dirección y el sentido, muy bien. Sí, sí, sí. Perdón, ¿me puede repetir lo de lo mismo ocurre si hacemos n por j o n por k? Sí, porque yo acá les estoy mostrando sobre el eje X. Si hago 1 por versor Y, me da sobre el eje X. Si yo estoy midiendo sobre el eje Y, me va a dar con versor J. Y si yo estoy midiendo sobre el eje Z, me van a dar con versor K. ¿Sí? O sea que todo lo que esté midiendo sobre el eje Z, por ejemplo, me va a dar todo en la misma dirección que K. Dependiendo si yo esté midiendo en los positivos o en los negativos de Z, me va a dar con el sentido opuesto. Gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a ver ahora, que ya incorporamos un poquito este tema de los versores, que a veces parece medio un trabalenguas, porque estoy sobre el eje X y utilizo versor Y, y estoy sobre el eje Y y utilizo versor J, entonces a veces Y, si no aclaran versor Y, no sabemos si están hablando del versor o del eje, pero bueno, con el tiempo ya nos vamos a ir acomodando un poquito. Entonces, vamos a ver ahora algo que también yo en algún momento se los había nombrado. Cuando nosotros hablamos de magnitudes vectoriales y sistemas de referencia, nosotros estamos acostumbrados, o ustedes están acostumbrados, más que nada por matemáticas, a utilizar un sistema de coordenadas que se llama cartesianas. Pero ahora vamos a tener que incorporar otro sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas polares. Lo que tiene este sistema de coordenadas polares es que, si ustedes ven acá, hay un eje horizontal donde hay marcado 3 números que dicen 1, 2, 3, en realidad, porque acá hay 3 anillos.
es como si tuvieran cada una de estas circunferencias que ustedes ven, un radio de 1, la segunda circunferencia, un radio de 2, y la segunda circunferencia, un radio de 3. Entonces ustedes sobre el eje van indicando los radios, y después, bueno, los ángulos, como están acostumbrados a tomarlos siempre en cada cuadrante, que van de 0 a 90, y se le va sumando 90 en cada cuadrante. Entonces hay una manera de poder identificar los vectores, que es en coordenadas polares, y es utilizando dos términos. Uno es el módulo de B y el otro es el ángulo de B. Entonces, si yo estoy diciendo que el módulo de B es el primer término, este es un valor que puede ser negativo, positivo, ¿cómo Positivo. puede ser un módulo? Un módulo puede ser positivo. Sí, sí o sí positivo. Siempre positivo. Positivo. Entonces, si yo Tiene que cuento ser negativo, desde sería cero hasta el tercer anillito este, que tiene un radio 3, ¿cuál es el módulo del vector? 3. 3. Muy bien. ¿Y cuál es el ángulo del vector? El ángulo que es tomado desde el eje horizontal hasta el vector. 30. 210. 210. 210. 210. Entonces yo digo que el vector, el ángulo medido desde 0 y en sentido anterior es 210, el módulo es 3 y es siempre positivo. Acá les marqué el ángulo. Y decimos que el vector es 3, 210. ¿Qué va a pasar? Con 3 yo Como los intervalos. estoy dando el módulo, la longitud que tiene el vector. Y con 210 Sería como la coordenada esa. sí, se llaman coordenadas, sí. Pero con 210, ¿yo qué le estoy definiendo al vector? Yo al vector necesito definirle un valor, un número, una dirección y el sentido. La dirección y el sentido, ¿por qué se la estoy definiendo? La del ángulo, la dirección. Es la dirección. Sería. El sentido. Y el sentido, las dos cosas. Porque fíjense que si el ángulo fuera 30, ¿tendría la misma dirección que este B? No, opuesta. La misma dirección. Misma Sí, dirección. no. Tiene la misma dirección. Diferente. La misma dirección, pero tendría distinto sentido. Entonces nosotros Diferente con el sentido. ángulo le estamos definiendo la dirección y el sentido. Profe, una pregunta. Sí. Y a este vector, ya con las características determinadas que tiene, que es 3, 210, ¿se puede multiplicar, por ejemplo, por -1 y que el ángulo se convierta en 30 y la dirección y el sentido cambie? Sí, Ok. sí, exactamente. Sí, sí. Nosotros en realidad... ¿Sería por cuando -3 o por -1? No, por -1 el módulo seguiría siendo 3, porque acuérdense que el módulo nunca puede ser negativo, y la dirección en ese sentido, y la dirección en el sentido la daríamos con 30 grados. O sea, multiplicamos por -1 y tenemos exactamente el vector opuesto. Profe, entonces digamos que cuando se hace una multiplicación con estos, el signo, digamos, si es positivo o negativo, afecta a la dirección, no, perdón, al sentido, y el número afectaría al módulo. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien, chicos. Se están dando cuenta de un montón de cosas. Y fíjense que lo que tenemos que hacer cuando nosotros, si le quisiéramos cambiar el sentido a este vector, es sumarle o restarle los 180 grados, ¿sí? Para tener exactamente un vector que esté sobre la misma dirección, pero con el sentido contrario. ¿Qué más respecto al sistema de coordenadas polares? Nosotros vamos a ver que si bien muchas veces nos dan las magnitudes vectoriales en sistema de coordenadas polares, nosotros las vamos a trabajar analíticamente, o sea, las vamos a poder sumar o restar, y entonces tenemos que utilizar un sistema de coordenadas que sea un poco más acorde para trabajar analíticamente. Y es por esto que nosotros lo que vamos a tener es un sistema de coordenadas cartesianas sobre el que también vamos a poder trabajar los vectores. Entonces, el mismo vector que nosotros teníamos, estaba en el tercer cuadrante, que tiene, como les indico ahí, el módulo 3 y el ángulo de 210 grados, lo podemos ubicar en un sistema de coordenadas cartesianas. Y hay una manera de expresar los vectores que ya no es en coordenadas polares, sino que se llama en componentes. ¿Por qué en componentes? Porque yo voy a tener dos componentes que se van a llamar b sub x y b sub y.
Fíjense que B sub X, yo le puse un signito arriba de vector. Es escalar. Perdón, tuve un colado en la clase. Tenemos acá, el vector yo les digo, hay una componente en X, versor Y, y hay una componente en Y, versor J. ¿Esto es parte real e imaginaria? O... No. Yo tengo acá, yo les pongo B sub X y no les puse arriba un vector. ¿Por qué? Es como Porque está sobre el eje X. Es como que se ¿Cómo? descompone en dos ejes, ¿no? Porque estaría en el eje y entonces sería B de X. Sí, yo lo descompongo en los dos ejes. Entonces mido cuál es el valor que yo veo en el eje X y le digo, bueno, yo estoy midiendo sobre el eje X. Entonces va acompañado por el versor Y. Tiene la dirección y el sentido del versor Y. Yo mido qué longitud tiene esta componente sobre Y y le digo, bueno, si está sobre Y, tiene la dirección y el sentido de J. Es como que estuviera descomponiendo el vector en dos vectores en dos direcciones distintas, en X y en Y. Al sumarlos, tenés el vector. Claro, lo que pasa es que yo no puedo sumar algo que está en una dirección y algo que está en otra. Entonces queda identificado así, ¿sí? Con la suma de las dos componentes. ¿Y por qué en el gráfico está representado en negativo? Porque, fíjate que acá Está del lado negativo. está del lado negativo. O sea, yo estoy Y va hacia abajo. con la dirección de Y, pero en el sentido negativo, porque estoy contando en el eje de las menos X. Entonces, yo estoy multiplicando acá por un valor negativo. Y pasa lo mismo con el eje Y. Como está apuntando hacia abajo, yo estoy en la parte negativa de los Y. Entonces, el valor es negativo. ¿Sí? Debido al ángulo de O sea que cuando pasamos los 180 grados ya empieza a ser negativo. Bueno, fíjense. A ver, vamos a hacer esto. En el primer cuadrante, ¿cómo serían las componentes de X y Y? ¿Positivas o negativas? Positivas. Positivas. En el segundo cuadrante, Una positiva y una negativa. en el tercer cuadrante son las dos negativas y en el Negativa. cuarto cuadrante, Está bien, positiva y negativa. genial, chicos. Eso los va a ayudar un montón porque cada vez que tengan que graficar un vector, lo primero que tienen que hacer es, y esto ya se los digo, poner los ejes y dibujar el vector en el cuadrante que corresponda. A ver, pero ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Viste sobre la derecha en la filmina esta? Sí. Donde vos pones vector igual a vector X, Y. Sí. ¿Por qué eso lo ubicas del lado negativo? Porque esta es la forma general de llamar eso no es lo que representa exactamente esta. No, ahora vamos a Ah. terminar de ver. Esta es la forma Listo. general. Entonces esto sería, el vector acá sería la unión de lo que figura en menos BXY más menos BIJ. Claro, que directamente le puedes poner menos, no hace falta. Ok. No, yo pensaba que en la parte verde estabas representando lo que decía en el dibujo. No, la parte verde es un general. Okay. Es un general, exactamente. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es lo siguiente para ver cómo descomponer, porque en definitiva tenemos que descomponer un vector en dos direcciones, ¿sí? Entonces, acá empezamos como con una regla que los va a ayudar, y créanme que los va a ayudar, para poder descomponer un vector en dirección X e Y. Lo que hacemos es tomar, fíjense, un triangulito, el triangulito este, que está determinado entre el vector y el ángulo, este pegadito al eje X, ¿sí? Siempre tomen el ángulo entre el vector y el eje X, como en este caso. ¿Por qué lo estoy llamando alfa prima? Porque en realidad el ángulo que lo define en manera polar es desde el 0 hasta el vector, que son los 210. Este ángulo alfa prima, ¿de cuánto será? 180 menos... Todo 10 menos 30. 30 grados. Muy bien, alfa prima son 30 grados. Si yo estoy tomando un triángulo, que es el triángulo que me va a representar acá cómo descomponer este vector, la hipotenusa de este triángulo,
¿qué vendría a ser del vector? El módulo. La longitud, bueno, el módulo, sí. El 3. El módulo. ¿Estamos de acuerdo? El 3, exactamente. Por ahora yo se los pongo así con letras. El cateto adyacente, o sea, el horizontal, ¿qué vendría a ser en el triángulo? ¿Y qué vendría a ser del vector? ¿El sentido? El valor que toma El vector X. en X negativo. El valor que toma en X. Fíjense, el valor en X, yo se los pongo positivo, no se los pongo negativo. Profe, me perdí. Bueno. ¿Vos tenés el triángulo ¿sabés de qué triángulo estamos hablando? Sí, sí. Bueno. La longitud de la hipotenusa es la longitud del vector, que es el módulo. El módulo del vector es cuánto mide el vector. La parte horizontal, el cateto que nosotros vemos horizontal, es la componente en X del vector. ¿Sí? O sea, es cuánto mide en X el vector. Y el cateto que es el vertical, es cuánto mide en Y. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando ustedes tienen un triángulo, ¿el triángulo puede tener lados negativos? No. No, un triángulo, si hay un triángulo es porque hay medidas que son positivas. Entonces, nosotros, para poder realizar todos los cálculos, tomamos ese triangulito y fíjense que son todas medidas positivas. O sea, un módulo es positivo, el valor que mide en Y es positivo y el valor que mide en X es positivo también. Después, cuando yo llevo este triangulito al sistema de referencia, me doy cuenta que uno es negativo y el otro también es negativo. Pero nosotros para trabajar tenemos que trabajar con un triángulo que tenga componentes positivas. Profe, entonces, por ejemplo, si el valor que toma X, en este caso en el eje cartesiano, por ejemplo es 3, Sí. menos 3 en Sí. el eje cartesiano, cuando apliquemos la operación que tengamos que aplicar, va a ser 3 positivo entonces. Va a ser 3, sí. Y ¿Se puede usar el signo, trigonometría ¿cuándo para cambiaría? sacar eso? Esperen que me preguntaron dos juntos. Sí, que ¿Se puede usar expliqué y después trigonometría? pregunto. Sí, Perdón. vamos a usar trigonometría para hacer todo esto, sí. Perfecto. No, y te preguntaba cuándo era que cambiaba el signo, ¿al final, en la respuesta final? O... Exactamente. Sí. Ustedes van a trabajar con valores todos positivos y después al final, cuando vean dónde está ubicado, en qué cuadrante está ubicado el vector, ahí ustedes van y le ponen el signo de cada una de las componentes. ¿Sí? Ok. Bueno. Esta es una manera, yo les digo, una manera sencilla de empezar a encarar vectores. Ustedes pues, seguramente en Matemática 2 van a ver trigonometría con ángulos que son superiores a los 90 grados, pero hasta ahora lo que vieron ustedes es trigonometría muy básica, con ángulos que son menores a 90 grados. Entonces acá no podríamos trabajar trigonometría con un ángulo de 210, ¿sí? Pero con un ángulo de 30 ustedes saben cómo trabajarlo. ¿Cuáles eran las relaciones trigonométricas que ustedes vieron en Matemática 1? Coseno, seno, tangente. Coseno, seno y tangente, ¿no? Coseno, seno y tangente. Y si ustedes tienen los catetos para sacar la hipotenusa, ¿qué utilizaban? Pitágoras. Pitágoras. Entonces vamos a utilizar esas 4 cosas. Vamos a utilizar coseno, seno, tangente y Pitágoras para pasar de coordenadas polares a cartesianas o viceversa. Acá nosotros tenemos el ángulo y tenemos el módulo. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el cateto adyacente, que es B sub X? Seno y coseno. Bueno, ¿y el cateto adyacente qué utilizan? El opuesto del adyacente. Bueno, y si ustedes tienen el adyacente, ¿qué relación trigonométrica vinculan? El coseno. El coseno. El adyacente, el coseno. El coseno. Entonces, ¿ustedes qué sacarían acá? ¿Cómo harían? ¿Coseno de qué? Coseno de 30 grados igual a X sobre 3. Bueno, entonces lo vamos a poner, acostúmbrense a trabajar primero todo con letras y después al final de todo le ponemos los datos. Tenemos, coseno de alfa prima es B sub X sobre módulo de B. Ahora sí reemplazamos, o sea, acá lo que hice fue pasar el módulo de B para el otro lado y tengo coseno de 30 por el módulo de B que es 3. Este B sub X me da menos 2,6i. Fíjense que acá, en realidad, coseno de 30 por 3 me da 2,6. ¿Sí? Si ustedes hacen la cuenta,
coseno de 30 por 3 me da un número positivo que es 2,6. ¿Y por qué yo acá puse menos 2,6 versor i? Porque está en es el cuadrante el negativo. sentido Está en el cuadrante negativo. Porque es una componente. Muy bien. Yo acá estoy trabajando, cuando digo coseno de 30 por 3, fíjense que estoy trabajando una componente que no le puse la flechita arriba, o sea que es un número sobre el eje. Ahora, cuando lo convierto en la componente del vector, le tengo que dar el sentido y la dirección. Entonces digo, bueno, esos 2,6 que me di están sobre el eje X en las coordenadas negativas. Entonces es menos 2,6. Entonces yo ya tengo la componente sobre X del vector, perdón. ¿Cómo ahora si quiero sacar la otra componente? La que está sobre la dirección del eje Y. Puedes hacer trigonometría ya. ¿Tenés los mismos ¿Cómo, valores? profe? Con el Si yo seno. recién saqué B sub X y ahora quiero sacar B sub Y, ¿qué relación trigonométrica me Con dice seno. el Seno de alfabeto? alfa, seno de alfa prima, versor XY sobre y vector. sobre el módulo del vector. Muy bien. Entonces acá de nuevo, fíjense que estamos trabajando, estamos buscando B sub I, que es un valor sobre el eje Y, que es seno de 30 por 3, y si después yo quiero decir, bueno, ese valor, si yo estoy mirando cuál es la componente esta del vector, digo, bueno, tiene que ir acompañado de J, porque tiene la dirección del versor J, y a su vez tiene el sentido negativo. Entonces digo, la componente vectorial es menos 1,5 versor J. Entonces, en este caso, cuando yo quiero identificar a este vector en componentes, ya no es más 3, punto y coma, 210 grados. Va a ser el vector menos 2,6 versor I más 1,5 versor J. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro vector pasado de forma polar a forma en componentes, que es en realidad la forma en la que vamos a estar nosotros trabajando analíticamente y sumando y restando vectores. ¿Sí? Hasta acá, chicos, cuéntenme a ver qué dudas tienen. Con la calculadora, cuando hago coseno de 30 por 3, no da menos 2,6. ¿Qué te da? Tenés que pasar la Da calculadora. 2,59, lo redondeamos también. ¿Te da 2,59 por lo menos? Da 2,598, así que está bien redondeado. Está bien. Yo lo pasé a 2,6, sí, sí, sí. Sí, está bien. Ah, bueno. Profe, yo tengo una consulta. Sí. La longitud máxima de un vector puede ser 3 nomás. No, nosotros estamos viendo en este sistema es así. A ver, bueno, vuelvo todo para atrás. Yo acá tomé una imagen de un sistema de coordenadas polares donde tenía solamente 3 anillos, ¿sí? Puede tener infinitos. O sea, no, un vector siempre va a tener una longitud definida, pero no significa que la longitud máxima tiene que ser 3. ¿Sí? En este caso, con este ejemplo de sistema de coordenadas polares, tenía solamente 3 anillos, pero puede ser, vamos a ver vectores que son mucho más grandes. ¿Sí? Bueno, otra cosa que les quería decir, porque justo ayer me lo preguntaron y era muy interesante. Me decían, el valor numérico, nosotros en realidad una magnitud vectorial decimos que lleva un valor numérico acompañado de una unidad. Me decían, acá este 3, ¿qué unidad tiene? Y este 3 en vectores es solamente el módulo, no tiene unidad. Cuando nosotros este vector lo usemos para definir una magnitud vectorial, ahí sí le vamos a poner la unidad. Y por ejemplo, si es una fuerza, acá el módulo va a ser, por ejemplo, 120 newtons y el ángulo. Por ahora, como estamos viendo solamente la parte matemática de un vector, le ponemos solamente el módulo. Después, cuando lo enganchemos con magnitudes vectoriales, le vamos a ir poniendo la unidad que corresponde. Profe, disculpa, ¿te puedo interrumpir un segundo? ¿Sí? Tengo una pregunta. Cuando nosotros tengamos que representar en el cartesiano, ¿no? Los ángulos con módulos, sentido, toda la bola, ¿es necesario precisamente hacerlo preciso con el transportador? ¿O lo podemos hacer estimado? No, nosotros no trabajamos con transportador. Porque me acuerdo que en una de las definiciones habían dicho que era necesario transportador, y además,
en los ejercicios mismos que nos dieron, en lo que es la práctica, viste, de vectores y todo eso, hay ángulos que a menos de que tenga suerte, imposible cazarlo porque sí, tenés que usar transportador. No, sí, lo que pasa es que en la práctica, en la guía de actividades, cuando te dicen, por ejemplo, que encuentres las coordenadas cartesianas de un vector y te dicen que el ángulo es 123. O sea, no hace falta que vos lo dibujes justamente los 123 grados, pero cuando vos lo tenés que dibujar, ¿en qué cuadrante lo pones si mide 123 grados la dirección y sentido? En el segundo. Directamente ¿o no? En el cuadrante positivo. Entonces no hace falta que lo pongas a los 123 grados. Eso lo que te da la pauta es que vos reconoces en qué cuadrante está. Y si reconoces en qué cuadrante está, te vas a dar cuenta si las coordenadas son positivas o negativas. No, está bien, yo preguntaba porque como, viste, en los ejercicios pedían graficar, viste, y todo eso, y dije, bueno, capaz que en la prueba, no sé, a ver, en sí no sé qué es lo que nos van a pedir, viste, por eso preguntaba. Nosotros hoy vamos a ver un poquitito de una resolución gráfica, porque yo se las voy a mostrar, porque en el apunte se las nombra para que no les quede el tintero del apunte, pero no vamos a ver métodos gráficos, o sea que ustedes no van a necesitar el transportador. Está bien, perfecto, listo. Gracias. ¿Sí? De nada. El vector nunca va a ser negativo, aunque esté para abajo como en el ejemplo, ¿no? Sí. En las componentes sí. La componente sí. La fórmula. Ahí está. Exactamente. Sí. Entonces, lo último que pusiste, estos dos valores, siempre van a tener que ser menores que el módulo, ¿no? Del vector, porque si son mayores está mal. Sí, porque los catetos siempre son menores que la hipotenusa en un triángulo. ¿Sí? Sí, por eso. Ustedes, sí, siempre la longitud, fíjate, la longitud de la hipotenusa de este triángulo, que es el módulo del vector, siempre es más largo que cualquiera de los dos catetos. Es muy buena la conclusión que sacaste, ¿eh? Profe, una consulta. El vector entonces se puede representar de las dos maneras, tanto en forma de sus componentes, como en la primera, que cuando estuviste diciendo para atrás, que estaba con la de los grados. Sí. Ok. Sí, depende de lo que te pidan. Depende de lo que te pidan. Incluso en la guía de actividades te va a pedir pasar de uno a otro. Te van a poner en componente y te dicen expresámelo en Y te dice cartesiano. páselo. Está bien. Sí. Está bien. Bueno, y ahora vamos a ver, nosotros recién lo acabamos de pasar. Tuvimos primero las coordenadas polares y la pasamos a componentes. Ahora, si supuestamente nosotros no supiéramos cómo es en coordenadas polares y a mí me dieron este vector en componentes. Yo tengo el vector en componentes, suponiendo que no sabemos cuál es el módulo y cuál es el ángulo, es lo que tenemos que sacar. Entonces tenemos menos b sub x versor y menos b sub y versor j, que es lo que nos dio, y lo queremos pasar a coordenadas polares. ¿Qué harían ustedes? Y tenemos opuesto y adyacente, tendremos que sacar la hipotenusa. Bueno. Sacamos la hipotenusa y tenemos el módulo. Están usando relaciones trigonométricas, o sea que están viendo en algún lado el triángulo o el mismo triángulo con el que estuvimos trabajando. Tenemos de nuevo nuestro triángulo, le pongo lo mismo porque estamos trabajando con el mismo vector, con los mismos componentes, con el mismo ángulo. Nada más que de este triángulo yo ahora tengo los dos catetos, tengo b sub x y b sub y. Entonces ustedes saben que utilizando trigonometría, hay una relación trigonométrica que nos vincula a los dos catetos. ¿Cuál era? La tangente. La tangente. Bueno, la tangente de alfa, acá sería igual a ¿qué? BI sobre BX. Claro, la tangente es... Al opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. Muy bien. Y ahora, nosotros tenemos que la tangente del ángulo es esto. Nosotros queremos saber cuánto es el ángulo. Entonces tenemos que utilizar algo que se llama arco tangente. Arco tangente. Arriba, fíjense que este valor de 1,5 es el valor de b sub i, y abajo tenemos 2,6, que es el valor de b sub x. ¿Sí? Son las dos componentes. Cuando ustedes quieren hacer arco tangente en la calculadora, lo que tienen que hacer es shift tangente, ¿sí? O inversa tangente. Entonces les va a quedar, les va a poner tan, o tan, me parece que dicen todas las calculadoras, a la -1,
ustedes abren paréntesis y les ponen los dos valores, B sub X sobre B sub Y sobre B sub X. Y acá lo que les va a dar es efectivamente el valor del ángulo, que si yo hago arco tangente de 1,5 y de 2,6 me da 30. Yo tengo este ángulo, y digo, listo, este es el ángulo que a mí me define la dirección en el sentido de este vector. No, hay que sumarle los 180. Perfecto, ¿sí? Porque ustedes están trabajando con este alfa prima, pero ustedes tienen que saber que el ángulo que define la dirección en el sentido de forma polar es desde el 0, pegando toda la vueltita, hasta el vector. Y entonces lo que tenemos que hacer, en este caso, trabajando en este cuadrante, es sumarle 180 al ángulo que nos dio, y tenemos que el ángulo es 210. Que nosotros, igual como ya venimos del ejemplo, ya sabemos que es 210, pero bueno, tenemos que sacarlo de esta manera. Y ahora, ¿qué era como el cuarto pasito que nos quedaba para saber cuál es el módulo? Calcular la hipotenusa. Calculamos la hipotenusa. Entonces tenemos que el módulo de B al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado por Pitágoras. Pasamos la raíz hacia el otro lado. Ponemos los valores de B sub X y B sub Y y nos va a dar que el módulo de B es 3. Entonces, teniendo 3 y teniendo los 210 grados, yo puedo expresar el vector pasándolo de componentes a coordenadas polares como 3, punto y coma, 210. Así que yo los que les aconsejo que hagan siempre es que lo primero, ya sean coordenadas polares o en componentes, lo primero que hagan ustedes es ponerse los ejes. Se ponen el sistema de coordenadas y plantan el vector donde tiene que ir, ¿sí? En el cuadrante que sea. Y después, si ustedes están en el cuarto cuadrante y ponen las coordenadas positivas y no están siendo coherentes con el sistema de referencia que adoptaron, ¿sí? Si están en el tercer cuadrante, las coordenadas les tienen que dar negativas. Por más que ustedes en las cuentitas, así en trigonometría, las trabajen como positivas, después cuando van a poner el vector en componentes, lo tienen que poner con el signo que corresponde. Esperen que quiero ver el chat, a ver si alguien está. Bueno. Miren que yo el chat por ahí no lo voy leyendo mucho, igual mucho no están hablando ahí por chat, pero si alguien pregunta algo que nos sirve a todos, avísenme y lo contesto. O sea, como que la única forma de saber la ubicación sería por el ángulo. Por el ángulo, y si a vos te lo dan en componentes, mirá, si a vos te dan las componentes, no te dan ningún ángulo, pero te dicen, la componente en X es menos 2,6 y la componente en Y menos 1,5. Vos tenés que ir y decir, bueno, si las dos componentes son negativas, claro, estoy en el tercer cuadrante. ¿Sí? Gracias. De nada. Porque a partir de ahí, cuando vos lo ubiques, vas a trabajar con este ángulo, que yo lo llamo alfa prima, no es que lo van a encontrar en todos lados, yo lo llamo alfa prima porque es un ángulo que utilizo para hacer los cálculos auxiliares. Y dejo alfa, que es sí el ángulo que utilizamos para la denominada forma polar. Bueno, entonces acá acabamos de hacer pasaje de una versión en componentes a una en coordenada polares. ¿Qué va a pasar? A ver. Aunque sigamos, esperen que se me trabó. Nosotros vimos ya una operación con vectores que era multiplicar un vector por un escalar. Si nosotros queremos sumar vectores, yo les voy a dar una versión que es cómo se resuelve gráficamente, y después vamos a ver de manera analítica cómo lo resolvemos y si tenemos que llegar a que nos dé lo mismo. Cuando yo tengo, por ejemplo, tres vectores A, B y C y quiero saber cuál es el vector suma, acá el vector suma le estoy poniendo la letra B. Entonces, si yo quiero sumar tres vectores, los tengo que poner los tres sobre el mismo sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, sobre un sistema de coordenadas, este XY, yo pongo los tres vectores, y hay una resolución gráfica que se llama el método del paralelogramo, que lo que hacemos es, no podemos sumar los tres vectores juntos gráficamente, sino que los tenemos que ir sumando de a pares, o sea, dos. Pueden tomar cualquiera, pueden sumar A y C, y después sumarle B, pueden sumar A más B y después sumarle C, eso es indistinto. Yo acá lo fui sumando como está en orden, sumé A más B y después le voy a sumar C. Entonces lo que tenemos que hacer es
ubicando todos los vectores en el mismo origen, me fijo cuál es la dirección de A, y trazo por el extremo de B una línea que sea, una recta que sea paralela a la dirección de A. Y después hago y tomo la dirección de B y trazo por el extremo de A una recta que sea paralela a B. Entonces me va a quedar ahí. Y la suma te queda justo en la otra esquinita, creo que es, ¿no? Claro, yo si tengo los vectores que parten del mismo origen, el vector suma de A y B va a tener el mismo origen. Y va a tener el extremo justamente en donde está la intersección de las dos rectas. Entonces, este nuevo vector, que tiene otra dirección, que no tiene la dirección necesariamente ni de A ni de B, es la suma A más B. Yo les dije que los podemos ir sumando de a pares en este tipo de resolución gráfica. Entonces, profe, no sé si me perdí un poco. ¿El valor de esa intersección es el valor de A más B? No, esa es la suma de A más B. A más B es este vector que parte del origen y que ese vector de ahí hasta allá. Ok. Sí, y después desde para el origen... sumarse, después para sumarse tenés que hacerlo con la suma de A más B y te da el total. Claro. Ustedes acá sumaron A más B. Ahora borran A y B porque ya tienen la suma y tienen dos vectores. El de A más B y el de C. Entonces hacemos lo mismo que hicimos recién. Trazamos, ¿sí?, las paralelas de las direcciones de ambos vectores, y ahora ¿de dónde va a partir el nuevo vector? Del cero. Del punto de origen. El punto de origen y va a llegar a la intersección. Entonces este va a ser el valor B que nosotros estábamos buscando. Esta es una resolución gráfica, como les decía, que podemos ir sumando a pares. Después, ya en la parte de estática, cuando empezamos a ver fuerzas, en el apunte nombran le da bastante bolilla a una resolución gráfica que se llama el método del polígono, donde nosotros podemos ir sumando no de a pares, sino que podemos sumar varios vectores, y lo vamos a ver un poquito mejor también. ¿Es el polígono funicular? Sí. Pero no es algo que nosotros utilicemos ni que evaluemos una resolución gráfica. Yo lo utilizo como introducción para que ahora lo veamos de manera analítica y vemos que llegamos al mismo resultado, ¿sí? Si nosotros acá... Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo hago para trazar tipo justo la paralela? ¿De alguna manera? Sí, hay una manera de hacerlo gráfica. Necesitas reglas y escuadras, sí. Ah, está bien. Sí. Sí, por eso hay un montón de elementos que como no los tenemos en general, no los utilizamos, y las resoluciones gráficas por ahora en este curso de física van a zafar después, una vez que claro, algunas cuadras te fácil. van a tener... Después nos toca todo junto. Sí. Si no, con un compás se puede hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué se puede conseguir además de la manera analítica? Ojímetro, si no. O sea, este método es como solamente para comprobar de que podemos conseguirlo de otra manera aparte de la analítica. Exactamente. Sí. Ah, bien. Perfecto. Miremos que acá el vector suma, o sea, el vector B que suma de los tres vectores, nos da en el primer cuadrante, ¿sí? Ahora, si yo le doy valores en componentes de A, B y C, cuando yo haga la suma, esas componentes, ¿cómo me deberían dar en X y en Y? La suma de esos dos. Positivas. ¿Y B sub X cómo sería? Pequeña. ¿Positiva o negativa? Positiva. No, pero digo que va a ser con respecto a Y, va a ser la magnitud, va a ser mucho menor. Va a ser menor, sí, puede ser, sí. Pero más o menos, porque bastante similar a B sub X y B sub Y, que también en este caso está en el primer cuadrante, va a ser positiva. Bueno, así que vamos a ver entonces cómo, ahora que sabemos cómo pasar de una forma a otra, cómo lo hacemos de manera analítica. Suma de vectores. Resolución analítica. Epa, miren todo lo que apareció ahí. Tenemos cada uno de los vectores ya descompuestos en sus componentes sobre el eje X y sobre el eje Y. Yo ahora lo que les voy a dar son los valores de cada uno
de las componentes. Fíjense que A tiene las dos componentes positivas, pues estamos en el primer cuadrante. B tiene la componente que está sobre el eje X, que es negativa, como vemos acá, y la componente sobre el eje Y, que es positiva. Para ir sumando, tengo que ir sumando cada uno de las componentes correspondientes, ¿no? Claro, sí, ahora vamos a llegar a eso. Tenemos que C tiene la componente de X positiva y la componente de Y negativa. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar e ir agrupando. Nosotros tenemos que llegar a un vector que tenga una componente en X y una componente en Y. Y lo que hacemos es sumar todas las componentes en X de cada uno de los vectores que estén con la misma dirección, que es la del versor Y. Y después tenemos, bueno, acá ya les pongo, sumamos cada una, por favor, con su sentido, ¿eh? A sub X, B sub X es negativo y C sub X es positivo. Entonces vamos a tener la componente versor Y, que es 1,7. Y hacemos lo mismo con todas las componentes en Y. Lo que tenemos que hacer es agrupar todos los valores que están sobre el mismo eje. Entonces tenemos A sub I, B sub I y menos C sub I, que es la única que va en sentido contrario. De nuevo, ponemos cada uno de los valores con su sentido y lo que vamos a tener es la componente en J. Ven que acá las componentes ya me dieron cada una con su valor correspondiente, porque yo fui sumando cada una con su sentido. Entonces, tengo que el vector en componentes es 1,7 versor I más 2,3 versor J. Tenía razón. Estaría en el primer cuadrante, entonces. Claro, está en el primer cuadrante, o sea que está bien que nos dé, como hicimos en la resolución analítica, y estaba bien también, como decía nuestra compañera, que en realidad el valor que está sobre X era menor que el que estaba... ¿Profe? Sí. O sea, vos, por ejemplo, primero haces una suma de vectores de resolución analítica y Sí. te da positivo, acá como hiciste. Si vos querés comprobar, verificar si lo hiciste bien, lo podés hacer de otra forma. Y si te da igual, pues se puede decir. ¿De la otra forma que gráficamente decís? Gráficamente. Sí, claro. Lo haces de otra manera para verificar si está bien hecho las dos cosas. Sí. Por lo menos en esta instancia lo que vas a poder verificar es que te dan de las dos maneras en el mismo cuadrante. ¿Sí? Claro, no es lo mismo. ¿Cómo harías para saber si te da exactamente igual? Si vos tenés el vector, acá lo que tendrías que hacer es sacar el módulo, expresar este vector en componentes polares. Entonces te va a dar el módulo y el ángulo, y ahí sí lo vas a poder graficar y te vas a sacar. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta es la resolución analítica para hacer la suma de vectores, que es con lo que básicamente vamos a estar trabajando. Vamos a tener que siempre descomponer los vectores y agrupar todos los que están sobre un eje y agrupar todos los que están sobre el otro. Siempre acuérdense de ponerle el sentido positivo o negativo a cada uno. Profe, ¿me das un minuto que está terminando de copiar? Me faltaba lo otro. Ay, sí, perdón. Me faltaba lo de la suma nada más. Sí. Profe, una pregunta. Sí, dígame. En este caso, en la resolución analítica, para saber el grado o el ángulo, disculpe, Sí. siempre se usa tangente, ¿no? Claro, sí. Vos tendrías que llevar este vector, graficarlo en el primer cuadrante y sacar la tangente del ángulo ese que te va a dar con respecto al eje X. Profe, Avíseme cuando terminan, de copiar. profe, Sí. y una vez sabido todos estos cálculos, ¿por qué no sería conveniente usar un ángulo que sea mayor a 180? No, es que en realidad no es conveniente usar un ángulo que sea mayor a 90 porque ustedes trigonométricamente no saben manejar ángulos mayores a 90 grados. ¿Sí? Ustedes saben trabajar... Ustedes trabajaron trigonometría con triángulos nada más, y los triángulos siempre tienen los ángulos que son menores a 90 grados. O sea, la suma de los ángulos interiores da más, pero están trabajando trigonometría con ángulos que son menores a 90 grados. Te hago una pregunta. El gráfico no está en escala, ¿no?
No está Traté no, de más o menos hacerlo a escala. Claro, no, ¿por qué? Porque en el gráfico anterior, si vos mirás, a eso es a lo que me refería, que la amplitud de X y la amplitud de Y era como muy grande, la diferencia que había entre los dos. Sí. Por eso yo dije, claro, está bien, ¿ves? listo. Que Sí, como sí, que Y ponele que vale 5 y X valdría 1, una cosa así, que era muy grande la diferencia. Pero en este, vos estás viendo el celeste y el verde, porque nosotros... No, yo estoy viendo la suma final, el celeste. No, la suma final es el verde. Ah, claro, es verdad. Claro, yo estaba mirando el celeste todo el tiempo. Sí. Ahí bueno, sí pero si estabas viendo el celeste tenías absoluta razón, porque es verdad que uno era muy superior al otro. Claro, yo estaba, bueno, pero también a mí yo me baso mucho en los gráficos. Me gusta mucho graficar. Entonces, pero espero encontrar en el gráfico el resultado de los números. Sí, totalmente. Aparte es mucho mejor ir basándose en el gráfico, porque en realidad siempre les estamos hinchando y les estamos pidiendo para que se fijen en el gráfico, dónde les da, en qué cuadrantes, y claro. Entonces, bueno, sería muy injusto si no lo hiciéramos más o menos a escala. Bueno, vimos la suma de vectores. Bueno, la resolución analítica, acá la vimos. Yo les comparo la resolución analítica con la gráfica y vemos que dentro de todo nos dio más o menos lo mismo. Entonces llegamos a algo acertado. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la diferencia de vectores, o sea, cuando restamos vectores. Nosotros lo que sabemos hacer es sumar. Entonces, si nosotros vemos que acá hacemos A menos B puede ser el opuesto de B, ¿no? Si yo tengo menos B, significa que a B lo estoy multiplicando por menos 1. Es lo mismo que si yo tuviera A más el opuesto de B. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos al gráfico, dibujamos el opuesto de B. ¿Y ahora qué hacemos con A y menos B? Lo sumamos. Lo sumas. Y lo podemos sumar exactamente como hacíamos recién. Tenemos de manera gráfica que trazar las dos paralelas y ahí nos va a dar cuál es el vector B que nosotros estábamos buscando. O sea que cuando hacemos diferencia de vectores, lo que estamos utilizando es el método de resolución gráfica para sumar vectores, pero le sumamos el opuesto. Ahí podemos cambiar el signo a cualquiera de los dos, a A y a B. A cualquiera de los dos, sí. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros hacemos A menos B, cuando tenemos el segundo que lo estamos restando, le tenemos que cambiar, como si ustedes estuvieran haciendo matemáticamente algo que le están cambiando el signo. Sí, respetar los signos. Adentro de los paréntesis. Entonces lo que hacen es, ¿ves? Le cambian el signo al segundo vector, y lo que vamos a tener es que el vector resultante es 3,8i más 0,7j. Fíjense que acá es más fácil de ver que la componente sobre j iba a ser mucho más chiquitita que la componente sobre i, ¿sí? Entonces, bueno, esta es como una aplicación de lo que sería la suma de vectores, pero haciendo la diferencia. Sabemos que en definitiva lo que tenemos que saber bien es cómo sumar vectores. Bueno, hasta aquí, ¿cómo venimos? Bien, no sé ni qué hora es. Profe, ahí tengo una duda. Variados, pero bien. Muy bien, 7:30. 7:30, bueno. Sí o sí hay que poner menos B. Venimos a las chapas. ¿Qué? Sí o sí hay que poner menos B, porque si hacemos la suma de B y A, no va a ser en el mismo cuadrante. En el mismo cuadrante el vector final. Sí. Si no lo hacemos con menos B. Sí. Pero estaría bien igual. Estaría bien igual, sí, porque vos lo que estás buscando, en realidad depende de lo que estés buscando. Si vos querés hacer una diferencia entre vectores, vos decís, bueno, ¿cuál le quiero restar a cuál? Sí, y dependiendo de cuál le querés restar al otro, es al que le cambiás el sentido. ¿Sí? Está bien, profe, pero si vos, en vez de hacer el opuesto de B, haces el opuesto de A,
el vector Sí. que te va a dar como resultado no va a ser el mismo que te da acá, ¿o sí? Va a tener el mismo módulo. Ah, ok. Y no, Sí. y En no, y otro no está mal. cuadrante. En otro Va cuadrante a y estar no en está otro mal. cuadrante, exactamente. Porque ustedes fíjense que si después están ¿cómo es? Trabajando con fuerzas, no es lo mismo cuando suman una fuerza para un sentido o para el otro, si una es mayor que la otra, ¿sí? Siempre la diferencia les va a estar dando lo mismo, pero es verdad que les va a estar dando para un sentido diferente. Profe, Nos sería van el a, sentido opuesto. Claro, exactamente. nos van a pedir hacer diferencia y suma de vectores, pero de la manera gráfica, como No, mostraste. no, eso no se los vamos a pedir. Ah, porque se me complica mucho haciendo el coso. Que el gráfico, no, por eso yo les decía, hay cosas que están en el apunte que a mí me gusta por ahí dárselas en clases para que no la vean en el apunte y después yo no se las doy y piensen que por ahí no es importante. Es importante y lo van a ver más adelante. Entonces yo trato de concentrar en la clase todo lo que está en el apunte, ¿sí? Entonces, como en el apunte lo nombra, yo también se los nombro para que no les quede nada en el tintero. Ah, bueno, Profe, está bien, gracias. Sí. una pregunta. A ver. ¿Viste? En el segundo y tercer renglón, Sí. digamos la parte de abajo, uno sería AX y otro AY, ¿no? Este es AX y AY, acá. Claro. Sí. Uno es en I y otro en J. ¿Sí? Y después cuando pasas acá, Ah, ok, sí. Ahí entendí. le cambiás el sentido al segundo y después tenés que agrupar, fíjate, el 2 con el 1,8 que son versor I, Claro. y el 2,5 y el menos 1,8 que son versor J. Claro, digamos que lo que hiciste la vez anterior cuando lo explicaste, lo pusiste por estas cuentas por separado, pero ahora están en la misma. Perfecto. Están, sí, exactamente. Ustedes tienen que tratar siempre, acuérdense, de agrupar todas las I y agrupar todas las J. Bueno, Nos van vamos a dar a... los ángulos, ¿no? Quiero. Algo le tenemos que dar, sí, algún dato les tenemos que dar porque si no, no pueden arrancar, pero... Claro, porque vi ese gráfico ahí, me acordé de cuando estudiaba resistencia y ensayo de los materiales en el colegio, y ahí Sí. estaban los ángulos. Esto Sí, ya es otro sí. nivel. Sí, algo, fíjate que te tenemos que dar el módulo del ángulo o te tenemos que dar las componentes. Siempre hay, entre esas cosas vamos a jugar un poco y les vamos a dar. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escucho lejos, pero te escucho. Profe, te quería preguntar, en el examen final, ¿de qué forma lo vamos a hacer? ¿La forma gráfica o analítica? Todo analítico. Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a empezar a trabajar juntos. Pensemos juntos, miren lo que tenemos ahí. Tenemos 4 vectores, cada uno en distintos cuadrantes y ahí hay como un popurrí de ángulos. Entonces, tenemos A, B, C y D, que son vectores cuyos módulos son el módulo de A35, el módulo de B20, el módulo de C30 y el módulo de D25. Fíjense que A es más largo y es el que tiene más módulos, o sea que están dibujados a escala. Bueno, empecemos. Definamos cada vector de manera polar. A ver, el vector A, de manera polar. Yo necesito el módulo y el ángulo de A. Entonces ustedes me tienen que decir cuánto vale. 75. 75. 75. 35, 75. Muy bien, chicos. Nadie me dijo 15. Nadie me dijo 35, 15. Muy bien. ¿Por qué 75? Para el que por ahí se lo está preguntando. Porque acuérdense que el ángulo que se define de manera polar es desde la horizontal hasta el vector. O sea que acá tenemos 90 menos 15 grados, 75. Bueno. Ahora vamos al vector B. ¿Qué me dicen? 20. 20 y 127. 127. Perfecto. Bueno. El vector C. 30 y 203. 203. Perfecto. Y vamos con el último de 25 y 300. 25. y 300. 300.
Acuérdense, no me vayan a poner 25 y menos 60 grados porque no está bien, ¿sí? Siempre módulo positivo, ángulo positivo. Acá no quiero ver ningún signo menos. Bueno, a ver qué más nos piden. Menos 25 menos 60 grados. ¿Cómo? Sí, no, menos 25 menos 60 grados. ya sí, sería cualquier cosa. Bueno. Negativo, negativo, da positivo. Sí, en algunos casos no aplica. Bueno. Realizar la suma de los 4 vectores de manera analítica. O sea, ¿qué vamos a tener que hacer con cada uno de estos vectores? Sumar A y B y C y D. Hacer el método de paralelogramo. Pasarlos al sistema cartesiano. Muy bien. Nosotros podríamos sumar de manera gráfica los 4 vectores, pero yo les estoy pidiendo hacerlo de manera analítica. Profe, O sea, una pregunta. Sí. ¿No se pueden sumar los 4 vectores a la vez, digamos, en una misma? Agrupando todas, digamos, AX, BX, CX, DX. ¿Se puede hacer todo junto, digamos, en Sí, claro. Tenemos que llegar a eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos las componentes de cada uno. No. Que primero deberíamos sacar los componentes y después sumarlo todo junto. Claro, sí, vamos a estar haciendo todo ese proceso. Eso creo que lo he visto yo en Resistencia hace unos años. Sí, eso es lo que tenemos que... Y si leyeron el apunte, no solamente lo tuvieron que haber visto en otra materia, sino que lo tuvieron que ver en el apunte. No se echen tierra encima porque... Yo la verdad en el apunte, profe, cuando vi la de los componentes, ya me rendí. Sí. No entendía y me rendí. Bueno, pues bueno, menos mal entonces que vinieron a la clase. Yo me acordé porque esta materia la tuve previa a 2 años, que era resistencia a ensayos destructivos y no destructivos de los materiales, lindo nombre. Sí. Como era todo relacionado a automotores, automotriz, era para ver la resistencia de los materiales y, por ejemplo, con lo que estaba de ejemplo el profe, era con golpes a carrocerías y eso, que después se sumaban todas las fuerzas y daba, por ejemplo, el punto de golpe máximo, una cosa así. Pero vos, ¿cómo sumaban las fuerzas? ¿De manera analítica o de manera gráfica? Ambas. Ambas. Está bien, entonces Ambas. Estás medio canchero con eso ya. Más o menos. La rendí hace 2 años, así que... Bueno, pero siempre algo queda, chicos, en la memoria, ¿sí? Mínimo cuando te lo empiezo a nombrar te tenés que ir como acordando. Bueno, entonces vamos. ¿Qué prefieren arrancar ahora y frenamos a mitad del ejercicio o quieren tomarse un descanso y terminamos el ejercicio después? Dígame cómo están. Para mí estaría mejor terminar el ejercicio si ya sabemos todos qué hacer. No, igual el ejercicio completo nos lleva mucho tiempo, por eso. ¿Quieren arrancar el ejercicio completo después o descomponemos, ponerle 2 vectores y dejamos el resto para después de un cortecito? Completo después. Después de todo junto. Pues ya modelo el cerebro. Dale, bueno. Sí, no sean exagerados. Bueno, entonces a ver qué hora es, son las 19:35, nos tomamos 15 minutitos, 8 menos 10 más o menos nos encontramos, ¿sí? De nuevo. Vale. ¿Les parece? Ok, profe. gracias. 8 menos 10. Sí. Chao, 10.